Bien, aquí de vuelta al piso con el matutino del país, que esta vez recibe al destacado psicólogo dominicano Luis Vergés, a quien hemos invitado a nuestro programa por primera vez. El doctor Luis Vergés estará acompañándonos hoy para ayudarnos a comprender todo este proceso que no solamente nosotros, sino una gran parte de la población se ha visto sometida a propósito del pasado torneo comicial, que de alguna manera dejó a algunos ganadores, por supuesto, como es habitual, pero también dejó a unos perdedores, ¿no? Como también es habitual. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, Francis. Qué bueno esta primera vez. Así es, el panorama político, sin duda alguna, no se puede disociar de la realidad social y cultural dominicana. Sí. Y la psicología se instala como un puente entre todos esos factores, porque no todo el mundo procesa las victorias de la misma manera. Así es. No todo el mundo procesa las derrotas de igual forma. Hay un fenómeno psicológico que recibe el nombre de frustración, que es normal que cada vez que nosotros no logramos algo que es significativo e importante, aparece ese fenómeno, pero la frustración muchas veces en algunas personas se convierte en violencia, Sí. en algunas personas se convierte en intento de suicidio y en otras sencillamente en fuente de madurez, crecimiento y desarrollo. Afortunadamente, nosotros hemos tenido un proceso tranquilo donde las frustraciones han sido manejadas, yo entiendo, de una manera muy civilizada. Sí. En lo personal me preocupa mucho, doctor, cómo ha transcurrido todo a partir del proceso comicial del pasado 19. Unos ganadores del torneo comicial que no han manifestado con la alegría tradicional que lo estila hacer el pueblo dominicano, y unos abstencionistas que rondan cerca del 50%, que también no deja de ser una expresión de un comportamiento que vale la pena dilucidar y verificar a qué puede deberse que esta vez los ganadores del torneo comicial no hayan celebrado con la magnitud tradicional que lo hacemos los dominicanos y que el nivel de abstención sea tan alto como casi nunca había ocurrido. En abono ahí mismo, usted nos va a dilucidar un poquito también cómo evaluar ese comportamiento de la abstención. Sin duda alguna que de las dos variables el más preocupante es la abstención. El primero depende mucho ya de los líderes. Fíjate que cómo se celebra, la forma muchas veces arrogante como antes nos acostumbramos a ver ciertos ganadores. Eso ha ido disipándose con la madurez y la evolución de algunos políticos en el paso del tiempo, y qué bueno, Claro. porque en todo se va madurando. Ahora, la abstención sí que es preocupante porque está manifestando ya un fenómeno de desgaste de lo que es la concepción tradicional de la política. Fíjate que nos han vendido la política como sinónimo de partidismo, y la gente, al entender la política solo como sinónimo de partidismo, se ha ido desvinculando de los compromisos verdaderos que debe tener el ciudadano con la política, porque no lo ve de forma comprometida. No se ve la política como eso que verdaderamente responde a un sistema de ideas, esa política que no responde a un contenido cultural y social que debe ser propio e integral. Entonces, ahí los políticos han tenido mucho que ver, porque al vender la política solo como sinónimo de partidismo, la población se ha ido cansando de que solo se le convoque cada 4 años, de que solo reciban los afectos y el cariño y los abrazos cada cierto tiempo, y los otros 4 años más ustedes no ven una mirada, un enfoque integral de lo que debe ser la política. Hay 3 enfoques de la política desde el punto de vista psicológico. Uno es el enfoque moral, que es, bueno, el mejor ejemplo del enfoque moral dentro de la política fue Duarte. Sí. O sea, hacer política, lograr el poder como una manera de garantizar espacios de libertad, autonomía, bienestar, desarrollo y desprendimiento personal. Que ya eso es un enfoque ideal, que prácticamente no se practica en ninguna parte del mundo. Está lo que llamamos el enfoque clientelar,
que es un poco llegar al poder para yo beneficiar o privilegiar a los que son los míos. Sí. Los que son los míos son mis amigos y los que no son mis enemigos, Sí. que ese es uno de los enfoques que más daño ha hecho a la política. Y el tercero es lo que llaman el enfoque ideológico, que ese enfoque tocó fondo, sobre todo con la Guerra Fría, todo este tema de los nacionalismos, y se fue debilitando a partir de ahí, pero está resurgiendo en algunos países otra vez. Entonces, fíjate que todo eso se fue erradicando y al final la concepción política que se ha venido vendiendo es política sinónimo de votar, política sinónimo de partidismo. Y eso se ha ido erosionando y se traduce en la abstención. Doctor, ¿usted cree que realmente es que los políticos, la dirigencia política, no está trabajando en el signo de los tiempos, de tratar de moldear ese comportamiento desde el punto de vista de la psicología política, de las emociones? ¿Qué hay de eso? Sí, definitivamente. Fíjate que hay lo que se llama la cultura de paz. Y la cultura de paz depende de un clima emocional positivo. Y ese clima tiene también una atmósfera positiva a nivel emocional. Lamentablemente se ha percibido en las últimas décadas un enfoque emocional centrado en la manipulación de emociones. Y la manipulación de emociones para que al condicionarte... Pero manipulación, no incidir, ni influenciar, ni motivar, sino manipulación. Que sí, porque al final lo que se ha vendido es la idea, yo necesito una emoción positiva creada por mí para que tú me la retribuyas dándome un voto. Entonces al final no se ve un enfoque centrado en la persona, se ve más bien una idea, como nosotros llamamos instrumental, de utilizar las emociones para favorecerme yo. Y la gente no es tonta. Llega un momento que los ciudadanos y ciudadanas van descubriendo eso, que son manipulados. Entonces en este caso, el enfoque emocional hacia donde nosotros debemos dirigirnos es hacia la creación, bueno, seguir reforzando la cultura de paz sobre la base de lo que nosotros llamamos un clima emocional positivo, donde pueda predominar las convicciones, donde pueda predominar las libertades de elegir, donde se desarrolle la conciencia crítica, que se incentive al ciudadano a evaluar propuestas, todo lo que tiene que ver con esta dinámica sin duda alguna va a favorecer. Yo sé que muchas veces hay miedo porque hacer esto implicaría usted arriesgarse a no ser favorecido. Sí. Pero eso es un problema también, porque si nos doblegamos ante el miedo, entonces creamos un clima emocional negativo. Doctor, discúlpeme que lo trate pero es tan interesante todos estos temas. Usted como profesional de la materia, ¿ha evaluado a determinados, a todos supongo, usted mismo, no que lo ha hecho a nivel, ¿verdad?, a nivel médico con ellos mismos, no, sino usted mismo, ha evaluado determinados dirigentes? Porque nosotros tenemos aquí en el Parnaso político algunos dirigentes que a veces como que consideramos que no están bien de aquí, de la mente, que tienen ejercicios erráticos, que en ocasiones pues establecen y proyectan posturas que no se corresponden con la lógica ni con la normalidad. Algunos que fueron candidatos y que uno ve como que tuvieron hasta una puntuación que el voto, ¿verdad? El electorado pues lo premió con un número, ¿verdad? Aunque quedaron minoritarios, pero dieron sorpresas. Sí, ahí yo pienso que más que hablar de políticos en particulares, sería bueno establecer los verdaderos criterios de salud mental que debe tener un político. Y ¿usted no cree que eso debiera de ser uno de los requisitos? No debiera de estar. Debería de estar. Lo que no entiendo es por qué prácticamente ningún país lo hace. Porque hay un problema aquí que es de poder. Y cuando el tema de poder predomina por encima de la salud mental, pues obviamente va a ser difícil implementar un tipo de propuesta de esa naturaleza.
Además, está la idea de que una evaluación psicológica, si bien es cierto que describe el estado mental que se puede tener en algún momento y algunas tendencias que pueden hacer predecible un comportamiento, bueno, es una predicción, no es un decreto. Entonces, por esa razón se ha hecho prácticamente imposible. De todas maneras, un criterio fundamental aquí es lo que nosotros hemos logrado como democracia y qué tal las actitudes del político se van a alinear para preservar esas conquistas. Otro indicador fundamental es lo que nosotros llamamos el narcisismo. Las personas que tienen tendencias narcisistas se ponen ellos por encima del bienestar común, del bienestar colectivo. Y el narcisismo sí se puede evaluar a través de una prueba de personalidad. Están también los patrones de conductas antisociales. No entender, por favor, antisocial como no ir a una fiesta o no hablar con el vecino, no. Lo antisocial es aquello que no es prosocial. Aquellas personas que se valen el llamado blanqueo, la llamada corrupción de cuello blanco. Esos son comportamientos antisociales. Hay comportamientos antisociales que inician en la adolescencia, pero hay otros que solo se expresan ante ciertas circunstancias y el espacio político pues se convierte muchas veces en un caldo de cultivo para eso. Esas son las principales tendencias que uno sugiere que se evalúen, porque cuando una persona evidencia tendencias como esta, porque ya lo que son los trastornos mayores, como esquizofrenia, depresión mayor, son tan dramáticos que todo el mundo se va a dar cuenta. Sí. Pero el psicótico ni el sociópata uno no se da cuenta en los No, el psicótico sí. Perdón, sí, me expresé mal. El sociópata y el psicópata. Sí, lo que pasa es que el sociópata y el psicópata se fundieron y ahora se le llama trastorno antisocial de personalidad. Oh, ya, gracias. Sí, esos términos se quedaron obsoletos. Ah, ok, Doctor, bueno. pero es evidente que hay trastornos en muchos de nuestros candidatos, en muchos de nuestros actores políticos incluso, hay trastornos evidentes en su comportamiento. La evaluación psicológica de un potencial candidato o un potencial presidente de la República o cualquier otro alto funcionario público debería ser una evaluación elemental, y eso no necesariamente significa restricción en sus derechos fundamentales. Debería ser una condición elemental, porque en la práctica, en este mismo torneo, hemos visto gente involucrada con comportamientos que desdicen mucho de lo que debería ser un aspirador o un aspirante a presidir los destinos de un país, de una nación. Claro, yo le daría fuerza a eso también porque tenemos que alinearnos y ser consistentes. Por ejemplo, cuando usted va a solicitar un trabajo, hay un perfil de exigencia. Sí. Y le hacen evaluaciones. Y a usted le hace evaluaciones para ver si claro, usted califica claro, a partir. Por eso te digo que aquí básicamente es una regla de poder lo que está imperando y es lo que está pasando en la mayor parte de los países. Aquello que se le exige a los otros no me lo pueden exigir a mí y eso es una inconsistencia. Claro. Entonces, sin duda alguna pudiera alinearse de manera Sí, porque correcta. si en Argentina se hubiera dado el caso, quizá le hubieran hecho una evaluación. Tenemos algunos fenómenos a la vista de todo el mundo que están tormentando a algunas sociedades del mundo, valga la redundancia. El caso del presidente de Argentina, que se habla y que se produce y se manifiesta con una serie de excentricidades, el mismo caso de Donald Trump, el mismo caso de Bukele. Hay gente con comportamiento que raya incluso a veces en lo preocupante. Tengo un amigo psicólogo que me dijo, ¿y tú no crees que también sería bueno evaluar a la gente que vota por ciertos candidatos? Claro, doctor, precisamente estamos. Por eso nos interesa este tema del comportamiento del votante, cómo usted lo evalúa, cuáles serían sus pinceladas frente a esos que a lo mejor dejaron de votar, pero no necesariamente es que están, bueno, podría ser decirse motivados, pero también, ¿usted no cree que puede haber habido algo de que, bueno, pero si va a ganar fulano de tal, ¿para qué votar? Sí, hay lo que se llama... ¿Cómo se denominaría eso? Está la desesperanza aprendida. Desesperanza. La desesperanza. Esos términos hay que aprender. Sí, hay personas que sí, que se manejan con un modelo de desesperanza aprendida. Independientemente de lo que yo haga, eso es así. Independientemente si yo voto o no voto, eso va así.
Solo que uno por compromiso ciudadano trabaja para que eso no ocurra, porque cuando una sociedad se va llenando de gente desesperanzada, entonces se desarrolla también un patrón de pasividad, falta de iniciativa, ausencia de proactividad, y eso no es bueno, sobre todo porque nosotros somos modelos para una generación que viene subiendo, y no es ese el comportamiento que hay que modelar. También algunos entienden que no votar es una decisión, y lo ven como una decisión porque las opciones que están disponibles, ellos entienden que ninguna les satisface sus expectativas. O sea que hay varias razones ahí que uno pudiera analizar. ¿Y los procesos históricos? ¿Qué relación hay de los procesos históricos con este comportamiento psicológico? Porque también nuestra identidad histórica tiene mucho, ha tenido... nos ha dejado una impronta y tiene sus legados y tiene su legado en nuestro comportamiento. ¿Cómo usted lo evalúa? Sí, sobre todo a propósito de este 30 de mayo, ¿verdad? Mira, el problema básico aquí de nuestra historia, la historia es una línea de tiempo y la línea de tiempo tiene lo que se llama puntos de inflexión. El punto de inflexión más importante desde el punto de vista del manejo del poder político ha sido la era de Trujillo. Y la era de Trujillo condicionó un clima emocional sobre la base del miedo. La gente aprendió que cuando temía, sobrevivía. Y al aprender que cuando temía, sobrevivía, gran parte de sus facultades para la toma de decisión, tomar iniciativa, generar un clima de libertades, autonomía y conciencia crítica ciudadana, eso se estancó durante muchos años, porque eso influye en generaciones posteriores. Ahora tenemos un punto de inflexión diferente, porque ahora hay una generación que está cuestionando todo eso. Ahora hay una generación que se maneja a través de la libertad de expresión, que por cierto la libertad de expresión es una conquista democrática, ciudadana, que adorna el clima de paz. Pero ¿cómo la gente está utilizando esa libertad de expresión? Nos vamos a dar cuenta que hay mucho enojo, la gente tiende a aprovechar mucha agresividad, y eso va permeando el escenario psicológico de un clima emocional adverso. Y no permite eso, una capacidad racional para uno tomar una decisión sensata, importante, y votar es una decisión sensata e importante. Doctor, a propósito de todo esto que han estado planteando ustedes, ¿los psicólogos tienen alguna conexión personalizada con algunos de los candidatos para usar ese recurso que tiene que ver con la manipulación de los electores? Porque usted habló de la esperanza... desesperanza aprendida. Desesperanza aprendida. Es una manera de manipular al electorado. ¿Ustedes tienen algún nivel de incidencia históricamente con los actores políticos preponderantes en el país? Mira, cuando me refiero a ustedes, me refiero a los psicólogos y a los mismos psiquiatras. Tú sabes que yo noto que el área de demanda de lo que sería la psicología política es muy limitada. ¿Por qué? Primero porque la mayoría de los políticos no saben que hay un campo especializado para eso. Sí, y eso tenemos no, pero hay consultores y el presidente Abinader tuvo un gran consultor en esa materia, psicopolítica. Sí, hay excepciones, pero no es la norma. No sé ahora, pero para el 20 esa no es la norma. Normalmente cuando se busca ese tipo de asistencia, es como tú dices, a manera de consultoría y de una forma muy puntual, pero no de forma sistemática, rigurosa, porque sabemos que la psicología es un campo especializado que no funciona en un único momento. Entonces, si buscan a un psicólogo para una campaña en particular, bueno, eso es un servicio puntual, que supongo que la línea de tu pregunta iba de si había cierto rigor en el uso sistemático. Para mí, un uso sistemático de lo que debe ser... debería haberlo, doctor. Exacto, un uso sistemático debería ser durante todo el proceso, no algo puntual. Incluso debería incluir... Y las organizaciones políticas debieran de tener también internamente. Claro, para depurar su membresía. Sí, porque, y para ver cómo es posible captar la atención de un 50% de la población. Exacto. Entonces, y concomitantemente también trabajar el sentido de pertenencia y de lealtad dentro de los partidos, ¿verdad? Y crear y generar un clima emocional positivo que pueda ser favorable al candidato y también a la sociedad.
Entonces, eso no se hace. Lo que se hace es lo que decías, algo puntual, hay un evento y ya, te pagué y te fuiste. Y esa cultura no la tenemos todavía. No hay ligereza en los actores políticos del país que juegan roles estelares, en el sentido de pretender manipular simplemente con 500, con 1.000 pesos, una decisión del elector. No hay ligereza, si se quiere, en esa percepción. Cuando puede haber una expresión de otro tipo de agotamiento en una población tan significativa de abstencionistas como la registrada en el pasado proceso y en el antepasado de febrero. Sí, Estamos sí. hablando de un volumen alto de abstinencia, de abstención en los procesos, y de alguna manera eso refleja un comportamiento que va más allá de simple 500 pesos o 1.000 pesos. Sí, yo utilizaría incluso un término más fuerte, ahí hay degradación, porque Sí. no tan solo se degrada la política, se degrada al ser humano Sí. que recibe, porque estamos usando, eso se llama el uso político de la pobreza, y el uso político de la pobreza es algo que desde el punto de vista ético es denigrante, porque se está aprovechando la condición de vulnerabilidad Exacto. en que se encuentra una persona para entonces ofertarle algo que le va a alcanzar para un día. Sí. Entonces, eso es parte donde hay que madurar, porque definitivamente estrategias como esa implican una consideración hacia el ciudadano, una percepción denigrante hacia el ciudadano, y eso tiene que cambiar. En términos de la identidad colectiva, doctor, esa identidad tan importante que debe de tener una nación, ¿usted cree que se está trabajando correctamente en términos psicológicos? Primero vamos a entender... Sabemos a qué nos Sí. referimos, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro que sí. Miren, cuando hablemos de identidad colectiva, lo primero que tenemos que pensar es en cohesión como sociedad. Y cohesión significa que nos integremos en torno a ideales compartidos, en torno a ideales comunes y en función de símbolos comunes. Yo hago recorrido todos los días de extremo a extremo y yo veo pocas estatuas, para comenzar por ahí. Nosotros tenemos el símbolo de la bandera nacional, tenemos el merengue como una expresión cultural, pero que se ha ido degradando, aunque ahora se está tratando de que haya un resurgimiento. Sí. Tenemos avenidas, ¿verdad? Tenemos calles nombradas con patriotas, pero nuestras avenidas no tienen ningún nombre de patriotas locales. Entonces por ahí tenemos que comenzar. Sí. Hay instituciones, porque sí tenemos las instituciones para lograr esto. Tenemos un Estado, tenemos ministerios como de Cultura, tenemos el Ministerio de Educación, Efemérides patria. Efemérides patria, pero eso tiene que hacerse más explícito y con un objetivo común. Fíjate, es como cuando ocurre, aquí nosotros tenemos un torneo de béisbol y todos los equipos compiten entre sí y somos aguiluchos, somos liceístas, pero cuando viene el Clásico Mundial todos somos dominicanos. Sí. Entonces hace falta algo así, que nos diga a nosotros, bueno, cuál es el límite en el que tú puedes ser tú en términos individuales, pero en el que tú tienes que ser tú para el sentido de pertenencia ciudadana. Entonces nosotros tenemos ese reto. Yo pienso que se está intentando, todavía falta, pero tiene que hacerse una estrategia más explícita para que toda la población la comparta y venderle a la población la idea de que cuando hablamos de identidad cultural, no estamos hablando de algo ajeno a ellos. Es que la individualidad, el desarrollo psicológico y social de un ser humano depende también de su identidad cultural. Doctor, yo advierto cierta falta de conexión entre el psicólogo, entre el psiquiatra y el político, y entre el político y los psicólogos y psiquiatras. Generalmente yo no advierto un psiquiatra o un psicólogo político, no recuerdo así rápidamente, no lo recuerdo, ni Yo mucho menos un tampoco. presidente. Pero a mí me da la impresión, oyéndolo a usted hablar, de la importancia que tendría una persona que maneje la conducta humana. Sí. Bueno, Como ser un tuvimos a psicólogo, Tirso ¿Cómo Doña Ricardo. cómo ¿Cómo influenciar, podría ¿verdad? impactar? De hecho, yo tengo un amigo, Trifolio, que es compañero del programa, pero que
ha decidido tomar unas vacaciones prolongadas, que siempre se preguntaba que cómo sería un psiquiatra presidente de la República Dominicana. Ese ejemplo visualizaba él y decía que lo que hace falta en este país es un psiquiatra como presidente. Bueno, por lo menos en relación a mí te voy a decir que yo decidí aportarle a la sociedad desde la psicología, no desde la política. Sí hemos tenido a Tirso Mejía Ricard, que uno de los, bueno, Tirso Mejía Ricard fue uno de los fundadores de la psicología en el país y fue un alto dirigente político del PRD. Ya murió. Sé de César Mella también, que tuvo en un momento, César Mella es un destacado psiquiatra. Sí. Pero que sus postulados y eso, y como la impronta que dejaron no ha sido continuada, como que se... Sí, no, definitivamente... Y no ha tenido un involucramiento tampoco tan marcado. César Mella, que es amigo personal, y el mismo Tirso Mejía Ricard, que uno vio su desarrollo, que es el que más cerca ha estado de una organización política, no asumió la preponderancia de los destinos del país, por ejemplo, en un momento determinado, o del control absoluto del PRDismo histórico, que era básicamente lo que él representaba. Sí, la pregunta es interesante y a mí me mueve una reflexión, y una de las cosas que yo me pregunto es si permitirían que un psicólogo político sea psicólogo siendo político. Y no tendrá este psicólogo que asumir las mismas reglas de poder que asumen los demás políticos. Sí. Es ahí donde está como la encrucijada. Exacto. El populismo, ¿verdad? El populismo clientelar, toda una conducta clientelar. Sí, entonces hay eso, hay una cultura política que ya tiene un patrón cultural establecido. Y romper con ese patrón, pues no lo va a hacer un psicólogo. Poco a poco creo que se puede ir penetrando y pienso que si queremos penetrar tenemos que hacerlo sigilosamente para que no nos noten mucho, porque también eso pudiera... ¿Le coge miedo, doctor? Bueno, es que... En el sentido llano de la palabra. La psicología coincide, o coincide no es la palabra, la psicología y la psiquiatría de alguna manera han hecho conexión con la publicidad en el país, en la República Dominicana. Ok, supongo, es posible, porque yo siento como que estos tiempos demandan de una gente que entienda cómo podría reaccionar un receptor de un mensaje determinado. Y la persona ideal debe ser un psicólogo o un psiquiatra. Bueno, es que la formación de los publicistas definitivamente está integrada con la psicología. Okay. Porque todos estos principios de asociación, un principio de asociación es cuando yo asocio un candidato con una cualidad positiva X, eso responde a una teoría psicológica. Exactamente. Y esa teoría psicológica es la que sustenta esa campaña publicitaria. Fíjate, Milei no ganó necesariamente por sus cualidades de esas que uno tradicionalmente valora en un político. Fue más un candidato que supo asociar sus contenidos sobre la base del disgusto que tenía la población con otras posturas políticas. Y él vino y vendió una postura diferente. Y emocionalmente hubo un condicionamiento para que eso fuera lo que se comprara. Que ahora la población comience a despertar y que mañana decida que se cometió un error, pero mientras el hacha va y viene, como decimos en buen dominicano, ya él es presidente. Entonces todo eso se fundamenta. Está el principio pavloviano, que eso es lo que usan los publicistas de manera predominante. Escoger, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Pavlov? Pavlov agarró un perro y el perro lo tenían amarrado y un día le dieron comida al perro y él observó que el perro salivaba de placer cuando le daban comida. Pues un día él se acercó al perro sin la comida y el perro salivó igual. Ahí Iván Pavlov descubrió que hay estímulos que aunque no tengan nada que ver con el perro, van a tener el mismo efecto. Exactamente. Por eso tú vas a descubrir, por ejemplo, cómo una persona, muchas veces desconocida, comienzan a asociarla con una cualidad positiva, montan una campaña de publicidad y esa persona que era indiferente ante el potencial elector, de buenas a primeras, él lo siente como que es alguien cercano. Entonces, eso es psicológico. Sí. Y ese es el punto crítico
y de inflexión que usa la publicitaria. Y por eso se habla mucho de que la dirigencia política y que la política moderna está ejerciendo prácticas modernas y amparándose mucho en los principios psicológicos. Claro. Y de ahí es que se le denomina esa derivación psicología política. Claro, ¿verdad? que sí, claro, hay ciencia detrás. Sí, doctor, estamos viviendo un proceso también nosotros, como muchas naciones, la tendencia a las migraciones. Y nosotros no podemos sustraernos, aprovecharlo en ese ambiente, en ese ámbito. Se habla de de hecho, los organismos internacionales se han aprovechado de eso, de que nosotros, que genocidio, que somos racistas, se nos ha tildado, se nos ha culpado. Pero en términos psicológicos, propiamente, ¿usted cree que nosotros diferimos con nuestra mentalidad? Ya sabemos que la cultura, pero nuestra mentalidad de la vecina nación, de los nacionales haitianos? Sí, sin duda alguna que hay diferencias culturales. Porque notamos sí que ellos tienen otra conformación, otra estructura, otra configuración. Sí, las diferencias culturales son obvias. Claro. Ahora, lo que no hay es una diferencia en cuanto a valor personal. El haitiano es valioso como el dominicano por el hecho de ser persona. Claro, sí, eso es indiscutible. Y esa parte yo la tengo clara y los dominicanos la tenemos muy clara, porque tratamos muy bien a los haitianos, Sí. mucho más de lo que se está diciendo por ahí a nivel de organismos internacionales y demás. Ahora, lo que yo sí considero que hay que puntualizar, que las diferencias son reales a nivel cultural. De hecho, ustedes Pero van... mentalmente, doctor, es que yo los veo de otra forma. A nivel estudiando, desde que era todos los estudios, su proceder, su conducta, su ejercicio, tienen otra visión, otra óptica de Claro. cómo abordar los procesos. Todos los seres humanos tenemos los mismos ingredientes mentales. Tenemos Exacto. emociones, tenemos cogniciones. Ahora, no se configuran de la misma manera. Ahí entra lo cultural. Exactamente. Por ejemplo, todos tenemos capacidad para desarrollar lenguaje a nivel cognitivo. Sin embargo, no todos hablamos chino, no todos hablamos español. Dependiendo de la cultura donde uno nace, entonces se desarrolla la lengua. Y así como se desarrolla la lengua, se desarrollan formas de pensamiento muy exclusivos, particulares de una nación en especial. Y parte, y ya eso no es solo con Haití y Dominicana, como tú lo decías, lo que hoy llaman la globalización implica esa movilidad. La movilidad es uno de los ingredientes fundamentales de la globalización, así como lo es la tecnología, así como es ese intercambio. Así que el reto que tenemos nosotros ahora es de nuestra capacidad de adaptación. Siempre que nos vayamos a otro país o siempre que de otros países vengan otros inmigrantes, la adaptación es importante. Dicen que los inmigrantes son la gente que más sufren. Cuando a uno se le muere un ser querido, uno vive un duelo por el ser querido que murió. Cuando uno es inmigrante, uno vive 7 duelos. Oigan eso, 7 duelos, porque usted pierde la cultura, usted pierde el lenguaje, usted pierde relaciones primarias, usted pierde inversiones que usted tenía en su otro país, usted se aleja de sus familiares. Claro. Y así se van sumando. O sea que el proceso migratorio no es duro solo para los haitianos, lo es para nosotros. No, para todo el que se moviliza y se traslada, por supuesto, de su lar nativo. Y es una realidad que el mundo es eso hoy día. ¿Y usted cree que entonces eso va a llegar al momento en que se convierte o sea, prácticamente no en una condición más, en algo psicológico, o el síndrome del inmigrante? Sí, ya está. Ya eso está establecido. Solo que eso está trayendo ahora otras consecuencias. Fíjate que en algunos países están resurgiendo los nacionalismos. Y dentro de los nacionalismos, entonces ha surgido eso que llamamos la xenofobia. Hay personas que no toleran a los extranjeros. Y ya nosotros estamos recibiendo casos de personas que han estado en otros países, que han venido aquí con el trauma de la discriminación, porque hay ciertos endogrupos
que rechazan al exogrupo. Y entonces ponen una serie de presiones, de discriminación, estigmatización, y eso trae unos daños y unos traumas a nivel mental. Doctor, tampoco quiero desaprovechar la oportunidad. Hace tiempo que tengo, así es, hace tiempo que me vengo dando cuenta, analizando, haciendo un análisis de, yo soy muy proclive al suspenso, a los documentales, a los canales especialistas en thriller y en investigaciones propiamente. Y me he podido dar cuenta, y quiero que usted me rectifique o me ratifique, que los delitos, los asesinatos, los siniestros en los demás países son calculados y fríos. Sin embargo, aquí se dan poco. Aquí son más impulsivos, más emocionales. Por ejemplo, los femicidios y feminicidios que se registran en nuestro país son fruto, es lo que veo. Pero los análisis, la experiencia que me dedico a observar es que los otros de demás países, Estados Unidos, Europa, todos son calculados, fríos, inclusive se dan mucho en ambientes de niveles sociales altos, de clase media alta. Sin embargo, aquí casi mismo se registran, usted sabe, en personas como... Son muy pocos que se vayan a registrar, no es que queremos que se incrementen, pero yo he llegado a esa conclusión humilde, que poco profesional, pero yo deseo que usted me rectifique o ratifique, me confirme, porque aquí no veo la frialdad en términos de cálculo, calcular, determinar, allá se da mucho los asesinatos por no solamente por infidelidades, se da también por las herencias, por las muertes, por tratar de matar para que las herencias nos lleguen, se establecen muchos seguros de vida. Sí, esos son los llamados crímenes instrumentales. Un crimen instrumental es aquel que se convierte en un medio para lograr un fin y que ese fin implica una planificación. Exacto, entonces aquí somos menos planificados. Aquí somos más reactivos. Exacto. Ya los delitos tienden a ser más reactivos. Obviamente eso tiende a cambiar con el tiempo. Ahora yo estoy muy preocupado por el tipo de contenido que se está difundiendo en ciertas plataformas, porque hay lo que se llama el efecto llamada, y es que la gente que tiene vocación criminal tiende también a imitar. Que no se haya masificado esos niveles de imitación, pero fíjense lo que pasa cuando hay un feminicidio, la forma como se difunde la información, ya al otro día y al otro día aparece otro. Se replican. Sí. Hasta que llega un momento como que la cosa se enfría y luego resurge. Pasa igual con el tema de... Ese se llama el efecto llamada. El efecto llamada. Pasa por igual con el fenómeno del suicidio. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene pautas establecidas sobre cómo informarse sobre el tema del suicidio. Recientemente apareció un estudio de una comunidad española que planteó que en más de 10.000 contenidos televisivos, radiales y demás, y de lo que hoy estamos llamando la nueva tecnología, el 90% de las informaciones que se manejaron sobre suicidio fueron informaciones de riesgo y peligrosidad, porque alentaban a la población a que lo repitiera de una u otra manera. Se difundía más el método que se utilizaba, se glorificaba a la persona que se suicidaba, una serie de pautas que lo establece la Organización Mundial de la Salud y que lamentablemente la mayor parte de los medios de comunicación no siguen. Y eso puede traer como consecuencia un incremento que es parte de lo que tenemos que prevenir. ¿Se están produciendo en el país a propósito algunos eventos de esa naturaleza que podrían influir en la sociedad dominicana, o en un segmento de la sociedad? Sí, mira, hay en las plataformas, yo estoy observando varias series de asesinos en serie. Eso me preocupa, ¿no? Por las modalidades. No sé si ustedes vieron, no hace mucho tiempo, aquí no pasaba eso.
de que se matara una gente y se descuartizara No, y ese tipo no, de sí, cosas. sí, Eso comenzó a sí. suceder de un tiempo para acá, ¿eh? Sí, sí. Y no ha ocurrido una sola vez. No, ahora reciente acaba Ha de... ocurrido varias veces. Sí, sí. Y entonces, La de San Cristóbal, la de Ana, doña Ana, que fue... sí, ha ocurrido. Entonces eso ha ocurrido de un tiempo para acá. ¿Y qué es lo que ha cambiado de un tiempo para acá? Porque ese tipo de contenido no se difundía. Eso uno lo sabía en la historia, usted lo leía en un libro, usted se enteraba, por ejemplo, de un Jack Bondi, se enteraba de gente así. Pero ya al usted ver de manera pormenorizada todo un plan macabro y una ejecución de esos planes, eso no lo teníamos. Doctor, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias, ha sido un placer inmenso tenerlo. Los problemas psicológicos, los problemas de comportamiento son tan amplios que hay tanto campo de lo que se puede conversar y hablar. Yo pensaba, mientras usted se explayaba en su respuesta, en toda esta corriente, por ejemplo, que ha ocurrido con respecto a los partidos de oposición, que hay toda una alteración y un movimiento encaminado a enviar un mensaje sobre la dirigencia de renovación, pero de renovación rápida, al punto que hoy están pidiendo la cabeza de Danilo Medina en el sector del Partido de la Liberación Dominicana. Y ya de hecho en el sector de la Fuerza del Pueblo hay gente que comienza a tener reserva con respecto al presidente Leonel Fernández, que lo están descalificando con apenas 70 años y con toda la formación técnica que tiene. Eso tiene que ver con esa distorsión que hay hoy día de los esquemas, de los estereotipos que deben primar a la hora de ejercer una función tan importante como la presidencia de la República. Eso es un factor, pero otro factor también es la frustración. Fíjate que cuando se pierde se busca un chivo expiatorio. Y afuera, y siempre afuera, el otro. No somos responsables nosotros, ¿verdad? Sí, eso va a pasar. Eso es psicológico. Sí, es psicológico, una reacción emocional. Bueno, pues muchas gracias al doctor Berger por habernos acompañado en la mañana de hoy. Ha sido un placer, reitero, tenerle por acá en este día y ojalá que pueda visitarnos con mayor frecuencia, de manera Sí, tal que la doctor. población pueda Tiene un empaparse. compromiso con nosotros. El doctor, vamos a Sí, lo que comprometer. pasa es que el doctor tiene una situación muy particular que le da mucha brega estar con nosotros como quisiera, porque de hecho él es un comunicador nato, ¿no? Pero la psiquis, la mentalidad de la gente, el comportamiento siempre son áreas y aspectos. De hecho, nosotros los dominicanos, que somos un poquito de todo, también somos un poquito de psicólogos. Sí, sí, eso es así. Gracias al doctor Berger por acompañarnos la mañana de hoy en esta oferta alternativa que es el matutino del país por el canal 6, el canal del Sol. Hacemos una brevísima pausa comercial y retornamos inmediatamente con nuestra segunda entrevista para la mañana de hoy.